segundos. Voy a compartir la pantalla. Como les había dicho, ya tienen habilitado lo que es el examen y los trabajos prácticos. Bien, acá tenemos la historia del surgimiento que entra dentro de la validación. ¿Sí? Luego tienen un videito de qué es el acompañante terapéutico, otro videito más donde te explica la diferencia entre acompañante y cuidador. Y el código de la ética, la intervención, que como les dije antes, vamos a terminarlo de ver ahora los puntos que quiero que ustedes lo sepan. ¿Bien? Y acá hay dos casos. Vamos a empezar por el primero. El primer caso, ¿sí? Ustedes lo abren, vamos a abrir otra pestaña. Ábrete, Sésamo. No se abre. Bien. Bueno, ahí está. Acá, en el primero, van a tener el caso en sí. Bien, ¿de qué trata el caso? Dice, por ejemplo, señora de 70 años, diagnosticada con demencia senil, vive con su marido, el cual no reconoce como tal y lo identifica como el señor que vive en su casa. Bueno, ahí le detalla el caso. Bien, una vez que ustedes hayan leído el caso, van a cuestionario. Si ustedes ingresan a cuestionario, van a tener la calificación, que es un 6, que ustedes se deben sacar, y ponen vista previa del cuestionario. Ingresando ahí, van a tener 9 preguntitas con respecto a ese caso. ¿Bien? Ahí ya tienen la primera para que la anoten. La primera. Y así sucesivamente. Ustedes tienen que poner la siguiente página y van a la siguiente pregunta. ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo, déjenme volver, con la validación. Vamos a volver para atrás, vamos a la validación. Validación número 1. Entran a validación y acá te dice intentos permitidos, 2, límite de tiempo, tienen un tiempo, 40 minutos, y que se tienen que sacar un 6 para aprobar. ¿Bien? Exactamente igual, vista del cuestionario y les aparecen las preguntas que ustedes tienen que contestar. Vamos a comenzar intento. El primer cuestionario tiene 20 preguntas. Y acá arriba le va a aparecer el tiempo. ¿Sí? O sea, nos queda 39 minutos y 41 segundos. Cuando están en la última pregunta, vamos a la última. Acá, deja ver. A la última pregunta ustedes tienen que poner terminar intento para que se envíe. Si ustedes no ponen terminar intentos, hace de cuenta que no lo hicieron. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? Como Profe, sí. profe, una pregunta. ¿Eso es para la próxima clase o ya está listo? Está habilitado. Ustedes lo van a hacer en tiempo y forma como a ustedes les parezca. Yo lo que les pido es que primero, siempre lo ideal es que estudien y después lo hagan. Perfecto, gracias. Lo que les pedí
al principio, digamos, del cursado, es que no dejen todas las validaciones para lo último, pero por cuestiones de que a ustedes se le va a hacer un matete. Vamos tiempo y tiempo. Sí, siempre le ¿Bien? preguntaba por el trabajo, por las cuestiones diarias que tenemos No, todas las lo personas. único que, vamos a suponer, saliste a las 11 de la noche, lo querés hacer a las 3 de la mañana, lo haces a las 3 de la mañana. No hay problema con el horario lo manejan ustedes. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el tiempo para hacer el examen. Cuando ustedes ponen intentar cuestionario, empieza a correr el tiempo. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Profe, consulta. Sí, El primer trabajo práctico se trata sobre el primer caso que dio, o sea, caso Amanda, que sí, vendría a ser el cuestionario que hay, es según ese caso que nos dan, ese ejemplo, digamos. exactamente. Perfecto. Sobre el caso específico, que te va a hablar qué tipo de intervención es, si es domiciliaria, si es hospitalaria, el encuadre, los honorarios, todo lo que venimos viendo hasta ahora. Por eso quiero terminar con el código de la ética, porque también lo incluye. ¿Bien? Ahora sí, arrancamos. Una pregunta Perfecto. más, profe. Sí, ¿El resultado cuánto tarda? O sea, ¿cuánto sabemos cuándo nos sí, sacamos y eso? cuando vos pones terminar intento, te tira el resultado que vos te sacaste, la nota. Ah, listo. Es Muchas gracias. automático. Listo. Bien, yo después entro en mi computadora como administradora y puedo ver las notas de ustedes. Puedo ver todo, en definitiva, cuándo ingresan al campo, cuándo no ingresan, todo. ¿Bien? Ahora sí. Bien, habíamos quedado en código de la intervención de la ética y quería yo verles a ustedes lo que son las normas deontológicas. Bien, la mayoría de las reglas, estas fueron redactadas en términos generales, de manera que se pueda adecuar a distintas situaciones, tanto regionales, y también se pueden ser aplicadas a todos los AT, ¿sí? Independientemente del ámbito profesional en que uno desempeñe esa labor. ¿Bien? Bien. Las reglas entonces estas que se establecen en este presente código deben ser consideradas como directivas generales. ¿Sí? Vamos a empezar con el artículo 1. El artículo 1 dice: las disposiciones del presente código de ética serán aplicadas a todos los AT de la República Argentina, ya sea que ejerzan su profesión de modo independiente o en relación de dependencia, tanto en el ámbito público o en el ámbito privado, ¿sí? Y que se deben respetar todas las normas a fondo, mientras obviamente esta está vigente. Bien, lo que es el conocimiento de este código es obligatorio. Bien, y todas las legislaciones profesionales es de orden público y por lo tanto el cumplimiento también es obligatorio. ¿Sí? Dentro del código tenemos los deberes fundamentales de la T. En el artículo 2 dice: el acompañante terapéutico se guiará en su práctica profesional por los principios de, perdón, responsabilidad, competencia, prescindiendo de cualquier tipo de discriminaciones. Artículo número 3. El acompañante terapéutico debe abstenerse de participar
activa y pasivamente en cualquier acción o forma de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de todo apremio ilegal que atente contra los derechos humanos reconocidos mundialmente. ¿Sí? Intentar a ellos encubrirlos o intentar cometerlos. Artículo número 4. El acompañante terapéutico deberá abstenerse de establecer relaciones terapéuticas con personas que tengan con él vínculos de autoridad, familiaridad o de estrecha intimidad, ¿sí? Debiendo en todos los casos restringir su relación en el área estrictamente profesional. Bien. Artículo número 5. En caso de tratar a menores de edad, el acompañante terapéutico deberá obtener el consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales. Solo actuará si solo actuará sin él cuando haya razones de urgencia que así lo exijan. Bien. Artículo número 6. Ninguna T presentará su nombre a personas no facultadas por autoridades competentes para practicar la profesión, ni colaborar con acompañantes terapéuticos inhabilitados o no habilitados. El artículo número 7 dice: el acompañante terapéutico no podrá derivar en personas no habilitadas legalmente en funciones específicas de la profesión. Bien, y el último artículo, que es el artículo número 8, dice: todo acto, siempre que se realice en forma apresurada y deficiente con el objetivo de cumplir con la obligación administrativa o por motivos personales, contribuye a una conducta reñida con la ética. ¿Bien? También dentro de este código tenemos los deberes inherentes al ejercicio profesional. En el artículo número 9 habla de que el AT asistirá a pacientes previa solicitud de un profesional o de un familiar, y en este último, que sería el familiar, estará obligado a consultar a quien trate al paciente. ¿Para qué? Para orientar la tarea del acompañamiento y también para supervisarla, ¿sí? Con el director del tratamiento o con un coordinador del equipo de salud. El artículo número 10 dice: deben propender, no me salía la palabra, a que los pacientes gocen del principio de libertad de elección de la T. Artículo número 11. En su ejercicio profesional se debe establecer y comunicar los objetivos, métodos y procedimientos que utilizará, así como los honorarios y horarios de trabajo. ¿Se acuerdan que esto lo estuvimos hablando? Artículo número 12. El AT, al dejar su labor profesional, tiene la responsabilidad de concluir la tarea que realiza, ¿sí? O, de lo contrario, hacer las derivaciones pertinentes, ¿sí? Artículo número 13. El deber del acompañante terapéutico es
respetar la voluntad del consultante cuando sobreviene su negativa a proseguir bajo su atención. Bien, en este caso, el acompañante puede realizar un documento en el cual informa los riesgos de discontinuar el acompañamiento, que debe ser firmado por el paciente o por el familiar del mismo. ¿Sí? En el artículo número 14 dice: es responsabilidad inherente al ejercicio profesional del AT la actuación periódica y permanente de sus conocimientos como garantía de responsabilidad, la supervisión del trabajo realizado con periodicidad, la actuación permanente y periódica de sus conocimientos como servicio que se brinda. ¿Bien? Bien. Luego tenemos lo que es el secreto profesional. Se entiende por secreto profesional a aquello que no es ético o lícito revelar sin causa justa. Referido a, por ejemplo, las internaciones clínicas o de consultas a pacientes, a sus familiares o a instituciones. En el artículo número 18, que también habla de esto, del secreto profesional, dice: cuando se trate de trabajo profesional en equipo, sobre todo los miembros del mismo, pesa la obligación de guardar el secreto profesional. El secreto profesional también subsiste aún después de concluida la relación con el paciente o con el consultante. ¿Sí? Hay más artículos, como por ejemplo el artículo 21 dice que la AT tiene una obligación primordial de respetar los derechos a la confidencialidad de aquellos con quienes trabajan o consultan. ¿Sí? Y tenemos el artículo 23, que son los límites de este secreto profesional, donde dice: la información amparada por el secreto profesional solo podrá ser transmitida para evitar un grave riesgo al que pueda estar expuesto la persona atendida o terceros. Bien, y en todo caso solo podrá entregar a las personas calificadas la información. Bien. Bien. Profe, Sí. una preguntita. Porque yo hice, bueno, tengo los apuntes, hice imprimir los documentos que estaban y por ahí veo que, por ejemplo, en el documento que tiene todo de concepto de ética y demás, por ejemplo, este código que usted está leyendo en este momento, ahí no está. No, está más resumido. Claro, pero básicamente, si, digamos, entre la clase y esto, digamos, lo complementan, por así decirlo. Es complementario a lo que ustedes tienen. Bien. Bien, pero como yo siempre les dije, lo que es validaciones o exámenes, solo me baso en los PDF que ustedes tienen. Bien. Las clases es un complemento al material que ustedes tienen. Claro, eso, bien. ¿Bien? Genial. Bien, gracias. Bien, con respecto a los deberes de sus colegas, tenemos que la relación entre los acompañantes terapéuticos deben estar
inspiradas en respeto mutuo, en la sana competición, en la solidaridad profesional y en la cooperación. El AT debe ser solidario con sus colegas, ¿sí?, con independencia de las distintas escuelas, de las corrientes o los métodos que cada uno utilice, teniendo en cuenta que tienen como objetivo común el cuidado de la salud de la población y que también comparten responsabilidades de ese constante progreso de lo que es la ciencia. Bien. Les voy a pedir que quien tenga el micrófono abierto lo cierre un ratito. Dentro de estos deberes de sus colegas, también tenemos que es contrario a la ética difamar, calumniar o tratar de perjudicar a un colega por cualquier medio. ¿Bien? Bien. Luego, las relaciones entre el acompañante terapéutico y su asociación, deben basarse en los principios de respeto, responsabilidad y mutua lealtad. ¿Bien? Bien. ¿Qué más? Tenemos los derechos del acompañante terapéutico, que esto es importante. Por ejemplo, en el código, en el artículo, 35, establece que el AT no deberá acatar instrucciones enmarcadas de sus empleadores cuando éstas los obligan a contravenir los principios o normas de la ética profesional. En caso de conflictos entre los procedimientos institucionales y los intereses de las personas a quienes van dirigido el servicio, el AT debe optar por defender estos últimos. ¿Bien? Y también hay otro artículo, el artículo 36, que dice, a menos que exista una limitación legal, reglamentaria o contractual, el AT podrá realizar trabajos basados obviamente en datos científicos que recoja o elabore dentro de las instituciones en las que uno trabaja, siempre resguardando la privacidad de la información. Y por último, tenemos lo que son las sanciones disciplinarias, que es, se habla de, por ejemplo, la violación de los deberes y obligaciones contenidos dentro de este código de la ética. Después habla de que el AT está obligado a colaborar en las investigaciones. También habla de las sanciones disciplinarias que serán graduales, desde las consideradas leves hasta las más graves, pero hace más referencia al acompañante en sí, a la carrera. ¿Se entiende? Porque ellos ya tienen una matrícula. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Con esto terminaríamos lo que es el código para empezar. Profe, yo tenía más preguntas. Sí. Quería entender mejor con algún ejemplo en qué momento tenemos una justa causa para levantar el secreto profesional y también en qué momento tenemos el derecho de poder hablar por los intereses del paciente y hablar justamente en estos procedimientos que por ahí consideramos que no son tan convenientes para él.
o ella. ¿Cuál sería una buena causa? ¿A quién se le ocurre una buena causa para poder levantar ese secreto profesional? Si el paciente está en depresión y te manifiesta que va a cometer algún acto contra él, contra otro. Claro, que esté Sí, sería como, como una agresión suicidia, o también pensé que podía ser como que manifieste a quién va a atacar, pero también me quedó la pregunta incompleta. ¿Cómo hacemos? Porque, bueno, levantamos el secreto profesional, pero ¿a quién? Al profesional con el que vos estás trabajando, al médico, al psicólogo, a la familia, a quien fuera necesario. Solamente de esa manera podemos romperlo y también podemos, si se presentan casos de abuso, de maltrato, también lo podemos. Es de la Totalmente. Totalmente. porque ellos, depende de los pacientes que nos toquen, ellos nos pueden manifestar a nosotros de diversas maneras. De un montón de maneras. Por eso hay que tener siempre el ojo amaestrado, le digo yo, y los oídos. Porque a lo mejor una simple palabra, muchas veces, no sé si alguna vez les pasó, pero si conocieron a alguien que a lo mejor tomó la decisión de suicidarse y uno después se pone a pensar y dice, che, vos sabés que una vez a mí me dio un indicio de tal cosa, y uno por ahí no lo toma. Lo mismo nos puede pasar acá. Entonces tenemos que estar atentos, amaestrados a un montón de cosas que nos pueda Profe, manifestar. es igual que un psicólogo, profe. Un Básicamente, psicólogo guarda tu secreto mientras que no atentes contra tu vida. un psicólogo o cualquier profesional, hasta el mismo cura. Exacto, sí. Profe, una pregunta, ¿y pueden tomar represalia contra nosotros? Porque sabemos que hay varios casos en los que muchos parientes son partícipes, en casos, por ejemplo, de abuso, y nosotros al revelar el secreto, también puede pasar eso, que tomen represalia contra nosotros o no. Como pasar puede pasar, por eso hay que estar atentos a quién le vamos a revelar. Si hay casos de abuso, mayormente los abusos se dan dentro de la familia. En un caso así, en un caso de abuso, deberíamos de revelarlo, por ejemplo, o a un familiar, si un niño que nos revele ese secreto, ¿no es cierto? Se lo revelamos a un pariente o en este caso a una fiscalía, un ejemplo así, ¿a quién? ¿A quién recurrimos? Primeramente, si el niño es tratado por psicólogo, al psicólogo. Bien, Y gracias. después en conjunto con ese equipo profesional van a tomar y con vos en este caso, van a tomar la decisión cómo sigue. Bien, gracias. Es por eso que en las clases anteriores, yo me sumé recién en la clase anterior, pero escuché las clases que ya estaban subidas. Se habla de el vínculo que tiene el AT con la familia. El AT debe de analizar para sí mismo, porque el AT no analiza, qué es lo que es dentro del vínculo lo que puede llegar a hablar o a decir o a sugerir de lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Por eso tenemos que estar muy atentos a todos los sentidos puestos, todo el tiempo. Y ¿Sí? en el segundo caso que pregunté con respecto a hablar por los intereses del paciente o la paciente, eso podría ser, no sé, se me ocurre algún ejemplo en una presión quizás por hablar y la persona quizás no se siente tan cómoda hablando, quizás más jugando, me imagino ahí en, qué sé yo, que tiene Exactamente. como, es adolescente. Por eso siempre hablamos de que nosotros tenemos que formar un vínculo con el paciente. ¿Sí? Y si el paciente realmente no puede formar el vínculo con nosotras, por más que una necesite el trabajo, todo lo que sea,
ustedes saben que el fin no lo vamos a poder cumplir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decimos uno, tenemos que dar un Darle paso lugar a otra persona. Exactamente, exactamente. Porque nosotros necesitamos sí o sí formar ese vínculo. Sin ese vínculo nosotros no podemos llegar al objetivo. Sea No, cual igual fuera el objetivo, ¿no? sí. No, sí. No, creo que no me expresé bien, pero me refería a que si hay un vínculo, pero siguiendo con las recomendaciones de otro profesional y yo tengo que defender los intereses de la persona. Ese era el artículo 35. Claro, no te llevo a entender lo que me querés preguntar, pero vamos ¿Cómo de nuevo. sería? ¿Cómo Para. sería representar? Quizás muy minucioso igual. El acompañante terapéutico no deberá acatar, el artículo 35 dice esto, el AT no deberá acatar instrucciones emanadas de sus empleadores cuando estas lo obligan a contravenir los principios o normas de la ética profesional. Vamos a suponer, a eso te referís, ¿no? Sí. Bien, vamos a suponer, trabajamos nosotros junto con psicopedagoga. Vamos a hacerlo más fácil con respecto a un niño. Tenemos que hacer cierta terapia. Bien, nosotros tenemos pautado días martes a las 4 de la tarde, X terapia, donde nosotros colaboramos con esa terapia. Y viene la mamá del niño y te dice, ay, no, eso no lo hagas, ¿para qué? Si no le sirve para nada. ¿Me entiendes? Ah, claro. Sí. Ahí lo entiendo. O cuando viene el empleador, sea cual fuera, y nos dice, Flavia, hoy te toca cocinarle a José Juan al mediodía. No es tu obligación, vos no lo debes hacer. Claro. Más Bueno, allá ahora sí. de que eso no le afecte a ningún principio del paciente, pero tampoco es tu obligación. No está dentro de las normas profesionales. Profe, consulta, más allá de las normas y demás. Supongamos que el paciente debe de alimentarse justo en el horario en el que nosotros estamos solo con él, suponiendo que sea una persona mayor, ¿no es cierto? Y que la familia no nos deja o hacemos domicilio y nos dejan a cargo de toda la situación y demás y nos dicen, un ejemplo, mi mamá tiene que comer puntual a las 1 porque 1:05 le tocan los medicamentos y no le han dejado comida preparada ni nada. En ese caso, ¿qué hacemos? Ahí va a depender de cada uno de ustedes. Si vamos a hablar de tu trabajo, no sería cocinarlo. Y Ahí si la entra, persona sufre, por ejemplo, hablando del mismo tema, problemas alimenticios y demás, y nuestra tarea como AT es acompañarlos durante todo ese proceso para que ellos logren tener una buena alimentación, para que puedan salir de esa problemática y demás. ¿Estaría igual en nosotros si queremos cocinarles y demás? exactamente, acordate que la tarea, por ejemplo, de limpieza, de cocina, es tarea de un cuidador, no de un AT ni de un auxiliar. Nuestra tarea va más dirigida a la parte terapéutica del paciente. Eso es como dije, ustedes tienen que pautar tanto sus honorarios, sus horarios, su labor
porque muchos no saben cuál es el labor que uno cumple. Y se lo confunde mucho con el cuidador. El cuidador y el ateo, el auxiliar, no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Bien, pero a veces puede pasar que nosotros, o sea, quieramos hacerlo, o sea, y también podemos cubrir ese papel. Exactamente. Bien. Sí, sí. Eso va a depender de ustedes. Va a depender meramente de ustedes. Bien. ¿Podemos seguir? Les voy a compartir pantalla. Ahí está, porque vamos a empezar con lo que son ahí se ve bien, las nociones básicas de la psicología en general. ¿Sí? Primeramente, antes que nada, quiero que sepan que tiene sus raíces esto de la psicología en diferentes pensadores, ¿sí? Los más conocidos es Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Bien? ¿Qué sucede? En lo que es el siglo V después de Cristo, con la caída de lo que es el Imperio Romano, comienzo de la Edad Media, aparece lo que es el pensamiento teológico. ¿De qué trata esto de la teología? La teología se trata de un grupo de técnicas propias de la filosofía que pretenden generar conocimientos sobre Dios y el resto de las entidades calificadas como divinas. Bien, entonces en esa época que en realidad no se hablaba de psicología en general, sino de pensamiento teológico, todo se basaba sobre Dios. Bien, luego, a fin de la Edad Media, aparece lo que es el renacentismo y el ilusionismo, que busca abolir todo esto de la teología sobre el conocimiento de Dios, que se base solo en eso. Bien, y se empieza a nombrar a la psicología de la primera persona, también a la psicología de la segunda persona y a la psicología de la tercera persona. Pero ¿cuándo obtiene la psicología el reconocimiento oficial? El reconocimiento oficial lo obtiene en 1879, ¿sí? En Alemania, cuando Guth crea el primer laboratorio de psicología experimental, ¿sí? Y así la psicología se independiza de lo que es la filosofía. Bien, acá quiero hacer un parate, porque en sí los orígenes de la psicología, según el libro, porque todos van cambiando, la psicología en sí es una ciencia que es relativamente muy nueva y se desprende de la filosofía a partir del siglo XVIII. ¿A raíz de qué? De las doctrinas filosóficas del empirismo, que empezó a comprender a la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas determinadas por nuestra biología. Y así nace la psicofisiología.
sociología, es la precursora del campo psicológico. Luego, con el ingreso de lo que son las ciencias formales a este panorama del saber, podríamos decir, se da inicio a la posibilidad de una psicología ya no meramente teórica, sino experimental. ¿Bien? Y como les dije, el primer laboratorio de psicología experimental se fundó en Alemania, en la Universidad de Leipzig. Bueno, no soy muy buena hablando en alemán, pero es Leipzig. Bueno, raro. A partir de ahí es que surgen diversas ramas de exploración teórica y práctica de lo que es la mente humana. ¿Bien? Y ahí inaugura también un área del saber que es muy vasta y diversa como lo es hasta el día de hoy. ¿Sí? Bien. Acá es lo que les decía, que de este modo la psicología nació en Alemania, pero su mayor desarrollo fue en Estados Unidos. Y tenemos a Titchener, que fue discípulo de Wundt, que es quien la llevó desde Europa hasta los Estados Unidos. Ahora sí, ¿qué es la psicología? El término psicología proviene de una palabra griega que es Psyche, que significa alma, y de logos, que significa, mayormente lo decimos como tratado. Acá tenemos tratado o estudio. Bien. La psicología es una ciencia social y es una disciplina académica que está enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y también de los procesos mentales experimentados por individuos o por grupos sociales durante momentos o situaciones determinadas. ¿Sí? Como les dije antes, también la psicología tiene un campo de estudio vasto, ya que se centra en lo que es la mente y las experiencias humanas, y desde diversas perspectivas, diversas corrientes y diversas metodologías. ¿Bien? Bien. También la psicología es el estudio de la biopsicosocial del hombre. ¿A qué hace referencia esto? A la parte biológica, que es la estructura y el funcionamiento, a la parte social, donde entran las leyes, culturas, costumbres, relaciones, y a la parte psicológica, que entra la personalidad, las creencias de las personas, las creencias personales de cada uno. La psicología hoy moderna, podríamos decirlo, enfatiza en lo que es el paradigma de la psicología contemporánea, que esta estudia los procesos mentales, que es el cognitivos, y los comportamientos, que ahí hablamos de conductismo. ¿Sí? Entonces, la psicología contemporánea estudia los procesos mentales y los comportamientos. En sí, la psicología no se trata de una ciencia. ¿Por qué? Porque la psicología aplica métodos científicos y tiene como herramienta la observación, la descripción, la investigación experimental, la repetición y la confirmación y organización de los conocimientos. Bien,
a lo que hace referencia es que esta se interesa por los procesos de la percepción, también de la motivación, de la atención, la inteligencia, el aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, el amor, la conciencia, la inconsciencia, pero también por las relaciones interpersonales, ¿bien? Y por el funcionamiento bioquímico del cerebro. ¿Bien? Y lo que son las prácticas profesionales de la psicología, en cambio, suelen dividirse entre lo que son las investigaciones académicas, la educación, la innovación educativa o también el ejercicio clínico, ¿sí? Y esto ya es que el trabajo terapéutico para entender y resolver distintas dolencias de un orden emocional, que no vamos a entrar tanto ahí porque ya sería meternos 100% en lo que es la psicología. La psicología también usa métodos, ¿sí? Usan métodos científicos para entender, para describir, para predecir, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener cierto grado de control sobre lo que estudian. Además utilizan otros métodos, los cuales se adaptan a las condiciones, características y limitaciones éticas de la conducta humana, ¿bien? Que también la utilizan otras ciencias. La psicología también utiliza test, que son situaciones o instrumentos estandarizados, también controlados, confiables y válidos. Dentro de los métodos que utiliza la psicología, tenemos el método de observación natural, que es el estudio del comportamiento del hombre y de los animales dentro de un contexto natural. Bien, donde ese comportamiento del sujeto es espontáneo y es más natural y es variado, cosa que dentro de un laboratorio no sucede. Luego tenemos lo que es el método clínico o estudio de los casos. Esto porque es un procedimiento que utilizan para investigar las conductas anormales. Bien, también estudian que la historia familiar, la historia social, escolar, las enfermedades del paciente. Bien, ¿y qué pretenden con esto? Es revelar esas causas o esas condiciones en que esa conducta está perturbada. Bien. Luego tenemos las pruebas psicológicas. Creo que, ¿quién fue? Paren que no los veo ahora. ¿Quién fue a sacar el carnet de conducir? ¿Hicieron hacer estas pruebas psicológicas? ¿No? Una vez sí, en la otra no. Pero sí. Bueno, algo así, algo distinto. estas las utilizan cuando te hacen, bueno, mayormente se lo hacen, por ejemplo, hablo del carnet de conducir, porque yo tengo el de para manejo de ambulancia, como es profesional, te hacen hacer estas pruebas psicológicas, que son procedimientos que a menudo mayormente lo usan o en forma de cuestionario o pequeñas tareas manuales, como es el ejemplo este que les puse acá. Y el fin es medir las características que revelan. Mayormente te ponen un tiempo límite para hacerlo. También. Luego, si vamos a suponer las fotocopias
no tengo una hoja acá, es del tamaño de una hoja 4 y la primera figura que tenemos que hacer, ocupamos toda la hoja, ya eso marca algo. Hay que tener muchas cosas en cuenta, pero eso, como siempre, se encarga el psicólogo, pero nosotros tenemos que tener un poco de conocimiento sobre esto. ¿Bien? Luego tenemos métodos correlacionales que identifican las reacciones que existen entre dos o más variables y que uno necesite saber de manera exacta la causa de ellas. También utilizan cuestionarios, es un apoyo o complemento a esos métodos y a esas técnicas que expusimos anteriormente. Mayormente se compone de preguntas cerradas donde se contesta con un sí o un no. Bien, y según el tipo de respuesta que el paciente da, se habla de lo que es la respuesta que es más libre o esta respuesta de cantidad cerrada. Como les digo, cantidad cerrada hablamos de si no libre cuando la persona se expresa. Bien, también utilizan encuestas, que lo dije antes, y también tenemos entrevistas. Bien, las entrevistas pueden ser individuales o también hay entrevistas grupales, pueden ser grupales de familia, bien, donde estas entrevistas son de cara a cara, o sea, en vivo y en directo, bien, y el objetivo de ella es el diagnóstico y también la intervención. Bien, ¿qué nos quedan? 5 minutos. Bien, vamos a seguir con esto. Para que tengan en cuenta algunos conceptos que van a ser muy importantes. Persona humana. La persona humana es un ser que es racional y consciente de sí mismo, que tiene una integridad propia, que está dotado de sensibilidad, de inteligencia y también de voluntad. También está conformado por aspectos físicos y aspectos psíquicos que nos hacen únicos. Todos somos únicos y diferentes. Bien, y dentro de esas dimensiones tenemos las dimensiones biológicas, psicológicas, éticas y sociales. Bien, la persona humana tiene un temperamento y tiene un carácter. Bien, el temperamento son las características afectivas que son predominantes. Perdón, me fui, ahí está. Se me estaba cayendo la copa, perdón. Que son predominantes y que constituyen su forma habitual de conducta. En cambio, el carácter es el método particular de conducirse de una persona y su forma de reaccionar. Bien. El carácter uno lo puede modificar, lo puede amoldar. En cambio, el temperamento, no. ¿Sí? Bien. Rasgos de la personalidad. Tenemos diferentes rasgos. Podemos ser simpáticos, podemos ser optimistas, podemos ser calmados, podemos ser amistosos, podemos ser alegres. También todo depende de la circunstancia y el momento. Bien, pero tenemos miles de rasgos de personalidad. Cualquier persona, más allá por la situación que esté pasando.
Obviamente una persona que está pasando por un estado de depresión, seguramente no va a estar alegre, no va a estar activo, no va a ser sociable, pero no significa que no lo pueda hacer o que no lo haya sido. ¿Bien? Bien, con respecto a la personalidad, entonces, hace referencia a la idea de la manera de ser y de funcionar que caracteriza al organismo psicofisiológico que llamamos persona humana. Esta contribución teórica parte de los comportamientos observados y de las disposiciones o rasgos. Es decir, al hablar de la personalidad de un individuo, se hace referencia a la suma total de modos de relacionar característicos ante los demás y de interactuar también con ellos mismos. Y para terminar tenemos lo que es la conducta y los rasgos de la persona humana. La conducta es la expresión de la personalidad y la adaptación del individuo al medio. También esta conducta puede ser cambiante. Yo puedo parecer, vamos a ser una persona muy tranquila dentro de mi hogar, pero X situación me puede convertir a lo mejor en que mi conducta pasiva y calma me lleve a que sea mi otro tipo de personalidad salga a la luz por X situación. O sea, la conducta también la moldeamos. ¿Sí? Vamos a suponer, viene una persona a mi casa X y me insulta. Mi conducta pasiva a lo mejor se va a ir y va a desbordar y a lo mejor yo también le insulto, porque nunca tenemos 100% ¿cómo decir? El poder de cómo nos vamos a comportar. Muchas veces planeamos cómo comportarnos, cómo esa conducta va a suceder, y a lo mejor termina sucediendo lo contrario. ¿Sí? Y luego tenemos lo que son los rasgos, que son características más o menos estables que forman parte de esa personalidad. ¿Sí? El rasgo implica una predisposición a actuar de cierto modo y una predisposición también que se mantiene con el tiempo, que es lo que tenemos que llegar a lograr. ¿Bien? Bien, chicas. Luego de esto vamos a seguir con todo lo que son las teorías psicológicas, que es mucho más amplio. Voy a dejar de compartirles. Ay, ¿a dónde estoy? Acá. De compartirles. Bien. Recuerden que, ahí estoy, ya tienen habilitado lo que es el examen y los casos clínicos. Pueden hacerlo cuando quieran. Bien. Profe, consulta, ¿el Sí. Power que estaba compartiendo ahora también lo tenemos en el campus completo? Completo, 100%. No, hay una parte del PowerPoint en el campus que es lo que yo quiero que ustedes sepan. Hay un PowerPoint con respecto a eso, sí. Y también lo tienen en el PDF de nociones Mi básicas consulta de la era psicología. esa, o sea, mi consulta es eso. No sé si todo el contenido de los exámenes y trabajos prácticos se va a basar en lo que tenemos solamente en el campus o de lo que usted va a dar solamente en el... Sí, se basa en lo que ustedes tienen como contenido en el campus virtual.
Las clases en vivo, como les dije anteriormente, es complementario al material que ustedes tienen. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Natalia. Profe, yo, Sí. buenas tardes. Mira, yo le quería hacer una consulta sobre el caso Sebastián. Ese yo lo abro, pero no me sale nada, me dice como error. A ver, déjenme un ratito, que voy a tratar de abrirlo yo. Me fue. Acá. Deben un segundito. Mientras tanto, ¿alguien quiere hacer otra consulta? Mientras yo abro el campus. ¿No? Profe, una Sí. pregunta. Los dos casos está relacionado con el examen, con el cuestionario, las preguntas, ¿no? ¿Cómo se está relacionado? ¿Se van a hacer iguales las preguntas? No, me refiero que a partir de ahí, porque yo leí los casos, pero no hay ninguna Sí, pregunta. porque Y no abajo leí la después, tenés. claro, Al principio de la clase se lo he mostrado a los chicos, así que cuando suba la clase, retomala y velo y perfecto, te enseño dónde está el cuestionario. Bien, no se los explico de perfecto. nuevo, perdón, no se los explico de nuevo ahora porque tengo que entrar a otra clase que ya me pasé 5 minutos, me están esperando, les estoy haciendo señas. Agradecida. Pero quiero corroborar lo que me dice acá la compañera de el segundo caso. Denme un segundito. Porque a mí tampoco me lo hace. Exactamente, me dice no se puede abrir el archivo. Sí, profe, Sí, a mí a mí, también me sale lo mismo. bien, bueno, entonces yo les aviso cuando lo corrobore y cuando lo suba de nuevo, porque si sale así, porque debe haber un error. No se hagan problemas. Bien, apenas yo lo pueda corroborar, les mando al grupo de WhatsApp para que ustedes sepan que ya lo corrijo o ya lo corregí. ¿Sí? ¿Bien? Bien, Bueno, Sí, profe, ahora sí, gracias. nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Les mando un saludo, que tengan un hermoso fin de semana para que ellos que son creyentes, felices Pascuas para ustedes. Gracias Igualmente, igualmente. Igualmente, Bueno, igualmente.